Buenas tardes, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del SECA y bueno, hoy celebrando a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a Edith Stein, con una invitada especial que, bueno, la va a presentar la hermana Silvia. Bueno, hoy, como dijo Alejandra, celebrando Edith Stein, tenemos la alegría, eh, el honor de tenerla a la doctora Inés Riego con nosotros, eh, y también la alegría que es lindo saber que ella también está contenta de participar y nos ha regalado este espacio, este momento y lo que ha preparado, así que la alegría se amplifica. Pero bueno, la presento a Inés. Ella es doctora en filosofía y profesora titular en varias cátedras de la Universidad Católica de Córdoba. Es cordobesa, van a sentir el cantito propio ahora cuando al hablar. Bueno, es profesora titular en varias cátedras de la Universidad de Córdoba y en la Universidad Anáhuac de México. También es directora y fundadora del Instituto Emanuel Muñer de Argentina desde el 2004. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Es consultora y miembro del directorio del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, asociado a la UNESCO. Es autora y coautora de varias obras de pensamiento personalista y de responsabilidad social universitaria y territorial, y entre ellas se destacan sus libros sobre Edith Stein, se llama así el título, Edith Stein, su otro libro, De la mística que dice a la persona. Otro título es Para comprender a Edith Stein. También ha prologado varias obras de filosofía personalista o en diálogo con ella, y es conferenciante y ponente en un sinnúmero de foros, universidades: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, México, Paraguay y Perú. Bueno, esto algo de su currículum, algo. Y lo que no está en el currículum, pero que para nosotros también es algo que, bueno, que es hermoso poder decirlo y compartirlo, es que la doctora Inés Riego es muy cercana a Edith, no solo porque ha escrito de ella, sino porque la quiere mucho, porque también es muy cercana al Carmelo, conoce la espiritualidad, nos conoce a varias de nuestras comunidades, a varios laicos, o frailes también. Entonces, con nosotros en este espacio que es muy familiar para los que nos venimos juntando habitualmente, con nosotros es la doctora Inés Riego, una amiga de casa, ¿eh? Una amiga entre amigos. Y esto nos da una cercanía, también una vinculación, una cosa afectiva que no es menor, ¿eh? Para este grupo en donde eso, estamos compartiendo la espiritualidad del Carmelo a corazón abierto. Y bueno, Así ahora es. entonces, sin más, le damos la palabra a Inés, y como hacemos siempre, al final vamos a tener un espacio para poder hacer resonancias, para poder hacer preguntas o lo que nos haya quedado. Tratamos siempre de que el espacio sea acotado, ¿no? Así que no va a ser, no nos vamos a extender demasiado, tendremos unos 45, 50 minutos de iluminación de Inés y luego unos 15 minutos de resonancia y espacio para compartir. Pero bueno, entonces Inés ahora nos introduce en este camino que ella misma ha titulado Llamados a ser místicos junto a Edith Stein. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias Silvia, muchas gracias al SECA, a cada uno de ustedes y la verdad que realmente es un regalo para el alma, no solamente estar en este espacio con ustedes, sino que me hayan elegido en este día tan especial en donde la honramos, la celebramos y siempre nos quedamos cortos con eh, el conocimiento de ella, ¿no? Porque ha sido tan rico, iluminador, especialísimo su camino, que mm,
cada vez que me toca hablar de ella, siempre descubro algo nuevo, siempre hay una faceta en donde nunca antes incursioné o lo hice de un modo rápido, apresurado. Así que les digo que el privilegio y la agradecida soy yo por este espacio. Y ya desde el vamos empezamos muy bien, porque en vez de llamarse ciclo de charlas o conferencias, le llaman ustedes encuentros. Y esto es lo que caracteriza justamente a una de las facetas fundamentales de este llamado a ser místicos que nos hace Edith Stein, ¿no? Eh, para llegar a eso, para llegar a esa comprensión de que no solamente hay ciertos místicos privilegiados, que por supuesto los hay, los ha habido y los habrá, también hay muchas personas que transitan el camino místico de un modo silencioso, invisible, pero eso no quiere decir que no hagan su pequeño aporte o su gran aporte a esta experiencia de un Dios amor que nos permite el encuentro cercanísimo, nos permite soñar en esta vida con la unión, anticipándonos al gozo eterno, ¿no? Y esto lo vivió tan cercanamente de Stein, primero porque ustedes saben perfectamente que ella nació en una familia judía, participó de la fe de sus mayores, por supuesto, pero a los 14, 15 años va perdiendo esa fe judía, ¿no? Y inmediatamente se adentra en las ciencias humanas, sobre todo la psicología y luego la filosofía y la fenomenología. Esto significó para ella un quiebre, ¿no es cierto? Esos procesos de identidad tan profundos que también suceden en este tiempo. Y yo lo puedo decir porque comparto todos los días con muchísimos jóvenes universitarios que están en ese umbral, ¿no? En donde si bien han nacido en una familia creyente, católica, cristiana, luego se enfrentan con un mundo sin Dios, ¿no? O con un mundo de poca fe, podríamos decir. Un mundo en donde eh, la secularidad y la lejanía de las religiones y de esta vivencia de Dios parece algo patente. Digámoslo bien, la cultura ha desechado a Dios de su horizonte. Entonces, doblemente o triplemente o todo lo que ustedes quieran, hay que seguir haciendo estos esfuerzos para que estas personas maravillosas como Edith Stein, no solamente por su vida, su pasión, su carácter de santa, de copatrona de Europa y pronta a ser doctora de la iglesia también, ¿no? Sino por ese conocimiento profundo de qué le pasa a la persona humana, ¿no? ¿Qué nos pasa a las personas que estamos tan propensos en su tiempo y en este tiempo más todavía, estamos siempre ahí como a un hilo, ¿no? A unos centímetros, a unos milímetros de caer en la tentación de este mundo digitalizado, este mundo de la inteligencia artificial, este mundo del consumismo, del materialismo, de la acumulación. Y entonces surge nuevamente esa pregunta antropológica, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Quién es esa persona que, por un lado, vive la lejanía de Dios, pero por otro lado, en tantas personas que buscan y a lo mejor no encuentran de un modo tan certero como lo podemos hacer nosotros? Digo certero porque en general estamos en un ámbito, creo, de privilegio humano, ¿no? Ya sabernos personas de fe es un don maravilloso, ¿no? La fe no solamente como virtud teologal, sino como don, como una gracia extraordinaria.
Entonces, ella con su conocimiento fenomenológico, filosófico, empieza a hacerse cargo de algo, digo yo, ¿no? Y es esta preocupación por si la persona humana es, fíjense, voy a empezar con algo muy fuerte, ¿no? Es imagen de la Trinidad, no solamente es imagen de Dios, sino de imagen de un Dios trinitario. Y ese Dios trinitario eh, tiene por esencia el amor mismo, en donde las personas de la Trinidad viven una vida de entrega y de amor, ¿no? Y su esencia, como ha dicho también el evangelista San Juan, ¿no? Dios es amor. Entonces, si los seres humanos somos hechos a su imagen y semejanza, y ese amor corresponde a un Dios trinitario, evidentemente nosotros, dice Edith, también debemos ser imago trinitatis. Y esto no lo inventa ella, ya estaba en San Agustín, que ella recoge y desarrolla maravillosamente con un formato contemporáneo, podríamos decir, con un formato en el que todos podemos estar ahí sintiéndonos cercanos, interpelados, y no allá en el siglo III, más o menos, entre el 3 y el 4 de San Agustín, ¿no? Bien, si les parece, vamos a empezar a compartir lo que yo les he preparado. Que no se asusten, son varias diapositivas, pero es como para que después les quede como una visión, eh, creo que intentó ser sintética, pero también completa, ¿no? Y entonces mi recorrido va a empezar con algunos hitos históricos y luego vamos a ir sacando como partecitas de algunas de sus grandes obras y las últimas que ya son directamente de espiritualidad y mística. Eh, pero siempre pensando en esto, ¿no? Fíjense, por un lado, Pierre Aguilar de Chardin a principios del siglo XX ya había dicho que una frase muy, muy fuerte, ¿no? Él decía, eh, es evidente la relación hombre-Dios. No podemos eh, evitar esa relación, ¿no? Sin embargo, dice en este tiempo, hay algo que no funciona entre el hombre y Dios. Hay algo que no marcha, dice Taylor de Chardin. Y en cierta manera, Edith Stein vuelve a eso, pero ella lo ve con una cara positiva, en el sentido de que el hombre solamente se entiende con Dios, se entiende a través de Dios. Y a su vez entendemos al hombre, por ser, entendemos a este Dios trinitario, también desde la interpelación que ese Dios nos hace, ¿no? Y del invitarnos a la vida espiritual, que no es cualquier vida espiritual, es una vida que busca la unión, que busca la experiencia mística, ¿no? Entonces, uno puede ser un pesimista, puede ser un optimista, o puede tener como diría eh, Emmanuel Mounier, un personalista cristiano amigo y amante de la mística, ¿no? Que lo nuestro es un optimismo trágico, ¿no? Porque somos optimistas porque somos Imago Trinitatis, pero tenemos tanto por hacer y somos tan vulnerables, tan frágiles, tan finitos, tan llenos de incertezas en este tiempo porque la cultura no nos acompaña, porque el mundo está lleno de miserias, como ha dicho recientemente el Papa Francisco al hablar de Blas Pascal, de los 400 años del nacimiento de Blas Pascal. Miseria y, ¿cómo se llama la carta? Miseria y grandeza del hombre, ¿no? Bueno, vamos a compartir. No sé por qué acaso no se me cierra. Y vamos a ver. Bueno, muy bien. ¿Se ve?
¿Estamos viendo? Sí, sí, Muy sí, bien. perfecto, 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 gracias. perfecto, gracias. Bueno, entonces, hablando de este mundo, ¿no? Fíjense, vamos a subir un poquito esto para que se pueda leer todo. Ahí está, ahí estamos, ¿no? Eh, la presentación de ella, por supuesto que ya la conocen, pero vamos a reiterar eso, ¿no? Filósofa santa, profeta y mística, ¿no? Filósofa santa, profeta y mística. Y parto de una frase que se oyó decir a Edith Stein poco antes de su martirio, el 9 de agosto de 1942 en Auschwitz, ¿no? Y decía esto está contado por Teresa Matre Dei en creo que la primera biografía sobre Edith que hubo. El mundo está hecho de opuestos, pero al final no quedará nada de estos contrastes. Solo quedará el gran amor. ¿Cómo iba a ser si no? Desde el principio, ella va pensando en esta condición amorosa del ser humano, que al principio, cuando elabora, por ejemplo, la tesis doctoral sobre el problema de la empatía, ya la empatía era un camino hacia la persona, un camino para descubrir el amor, ¿no? Hoy no podemos entrar en ese tema, pero eh, contrariamente a los que se puede pensar, no hubo eh, si bien hubo una conversión muy fuerte en Edith Stein, ella siempre quedó enamorada del problema humano, ¿no? O sea, cómo develar, despejar a ese ser humano que vive estos contrastes, ¿no? Entre el bien y el mal. Eh, su ansia de infinito, su ansia de absoluto, su ansia de Dios, y por otra parte, su fragilidad, su vulnerabilidad, su pecado, ¿no? Entonces, por ahí podemos ir pensando cómo ella, eh, digamos, de alguna manera, no abandona del todo esa fe, esa mirada positiva hacia lo humano, no solamente hacia el Dios revelado, ¿no es cierto?, sino hacia lo humano en general. Incluso es algo que le critica mucho a Martin Heidegger. No sé si lo conocen, un filósofo muy importante del siglo pasado, y ella fue la primera lectora de un libro emblemático para el siglo XX que fue Ser y Tiempo. Entonces ella le criticaba a Heidegger por qué en ese libro que después hizo mucho mal, digamos de alguna manera, Heidegger decía que Dios se había borrado del horizonte, ¿no? Y que ya el horizonte era un horizonte de la nada. En vez de Dios, en el horizonte estaba la nada misma. Fíjense que uno lo puede decir así, ah, bueno, lo dijo un filósofo, pero la cantidad de chicos universitarios, la cantidad de gente que se dejó nutrir por esas ideas. Entonces ella decía, no, en realidad puede haber problemas en este tiempo, en la relación hombre y Dios. Puede haber eso que dice Taylor, ¿no? Que ya no, hay algo que no marcha, probablemente, pero no por eso vamos a destinar al ser humano a la nada, ¿no? Fíjense, esto es terrible y se sigue viviendo actualmente, ¿no? Eh, ese, ese decir, mm, yo hago lo que quiero de mi vida porque total, no hay Dios, ¿no es cierto? No hay justificaciones, yo hago como si Dios no existiera. Algunos dirán como si Dios no existiera, ¿no? Y otros directamente, Dios no existe. Entonces, esto es eh, un problema que atraviesa la creencia humana, las religiones, pero a su vez es un problema de la cultura del ser humano, ¿no? La cultura que venimos generando durante todos estos eh, últimos siglos y décadas. Muy bien.
¿Y por qué decimos que es profeta? Filósofo y santa, eso no, eso ya lo saben ustedes. Profeta, ¿por qué? Porque de alguna manera ella se anticipa a lo que va a venir, ¿no? Se anticipa a denunciar errores, perversiones de su época, como lo hubiera hecho hoy si viviera en nuestro tiempo, ¿no? Ya dentro de cuántos años, menos de 2 décadas, se van a cumplir 100 años de su martirio, ¿no? Todavía falta, pero es impresionante cómo eh, si uno quitara un poco las fechas, ¿no? Yo la siento tan actual a ella, tan mujer de este tiempo, ¿no? Profeta de este tiempo. Anuncia a viva voz la verdad que los hombres y mujeres se niegan a escuchar, anticipándose a los hechos. Esto, por ejemplo, que yo les decía de Ser y Tiempo, la cantidad de gente que podremos decir, se descristianizó y se hizo atea, indiferente, agnóstica, nihilista, negando a Dios, negando los valores cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy mismo tenemos un transhumanismo que está ahí, todo el mundo se inquieta por este transhumanismo, que en realidad tiene un fondo materialista y ateo, ¿no? O sea, que llama al ser humano a hacer de su vida, de su cuerpo, lo que la ciencia quiera, con la eugenesia por delante, mm, y una cantidad de aberraciones que en cierta manera estaban predichas por Nietzsche, cuando Nietzsche dijo, Dios ha muerto y vive el superhombre, ¿no? En este tiempo parece que queremos ser superhombres, supermujeres, porque la tecnología médica, genética, etcétera, todo está al servicio de este ser humano que quiere deshacerse de Dios y convertirse en Dios. Quiere ser inmortal, vivir 300 años, 500 años, lo que sea, ¿no? Y también, por supuesto, es esa mujer que da testimonio de su pasión por la verdad. Y esto es algo que no me canso de repetirlo, ¿no? Eh, Cuando alguien se apasiona así por buscar la verdad, como lo hizo Edith, finalmente es escuchada, es decir, su anhelo, su deseo de encontrar esa verdad finalmente se dio, porque se abrió a la verdad del Dios del cristianismo y de todo su bagaje, ¿no? Y por último, gracias a este caminito, que yo lo he puesto, lo he reducido a 4 puntos, pero podría ser mucho más extenso, ¿no? Nos enseña el camino místico, desde su fe y amor al Dios trinitario del cristianismo, ¿no? Y nos enseña un camino místico que es posible para todos, que no es solamente para algunos elegidos o algunos privilegiados. Y esto último es una cita de ella, ¿no? Y dice, el profeta da testimonio de un inactual, singularmente actual. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Da testimonio de algo que todavía no es, pero sin embargo es singularmente actual porque ella lo estaba viendo, ¿no? Como, bueno, tantas cosas que 10 años antes de que Hitler empezara con su genocidio y todo lo que ya sabemos, ella ya sabía que este personaje iba a ser un destructor de la vida, de la nación y de la humanidad, ¿no? Bien. Eh, entonces, simplemente acá para andar este caminito. Quiero sacar esta bandita de acá, no sé si se ve bien. Pérdida de la fe y hambre de verdad, ¿no? Mi nostalgia por la verdad era mi única oración. Simplemente reflejando este extenso periodo, ¿no? De 1906 a 1921, que es su periodo de indiferencia religiosa y que obedece sobre todo a este contacto con la cultura filosófica, ¿no? Con la cultura universitaria, podríamos decir, de aquel tiempo. Y también es un signo de su propia coherencia como persona, ¿no?
no iba a seguir creyendo en algo si su convicción no estaba ahí. Es un signo de su honestidad intelectual y de una coherencia existencial que realmente uno puede decir, bueno, ese periodo fue nefasto. No, no fue nefasto. Al contrario, le permitió encontrar de a poco eso que buscaba con toda firmeza y pasión, ¿no? Fíjense el título. Suplanta la oración por la nostalgia de la verdad. La única verdad era, la única oración, perdón, era buscar la verdad, la nostalgia por la verdad. Bien, entonces desde acá podríamos decir que ese nihilismo de la época en donde ella estudiaba, que sigue en este momento, y no saben cuánto, profundamente, hasta en la Facultad de Teología y Filosofía. Esto es muy fuerte lo que les estoy diciendo, pero es así, no en todos, por supuesto, ¿no? Entonces, ella ya va buscando esa tensión que finalmente se va a dar, que es con la vida mística, que es una síntesis entre el cielo y tierra, ¿no? Y que un día abrazaría en la cima de su camino místico, ¿no? Pues se va preparando, su alma va preparándose hacia eso. Bien, acá yo creo que este repaso simplemente es para ver muy rápidamente, porque esto lo pueden encontrar en cualquier, bueno, comentarios sobre la vida de Stein, ¿no? Desde 1915 hasta 1920 es todo este trabajo que uno puede decir, bueno, qué importancia tiene que haya sido enfermera en la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Una gran importancia, ¿no? Porque descubre a la humanidad sufriente, al, al soldado caído, destruido, eh, que le falta una pierna, un brazo, o que directamente llega al hospital y muere, ¿no? Ella ahí empieza a descubrir esta humanidad a la cual quiere ofrecer su vida como intelectual, ¿no? En este momento todavía no había una conversión, ¿no? Pero sí esa conmoción eh, que mediante el sentir empático pudo traducirse en luego una tesis doctoral y luego toda la vida dedicada a la educación, ¿no? Primero a la educación y después ya propiamente eh, a la vida mística. Entonces, bueno, eh, acá la muerte de Adolf Reina, ¿no? Que fue muy importante cuando ella visita a su viuda y ve ese consuelo que tenía la viuda por pensar que su esposo estaba con Dios, ¿no? Va como, son pequeños, grandes sucesos en su vida y que la van acercando cada vez a este Dios que tanto la esperaba, ¿no? Muy bien. La conversión propiamente dicha, ustedes saben que esto está dicho por ella misma en Estrellas Amarillas, ¿no? En su autobiografía, que se dio en 1921. ¿Qué edad tenía acá Einstein? A ver, ¿quién se acuerda? Nace en 1800. A ver, habiliten el micrófono, Silvia. 1889 fue. Sabes que no lo recuerdo con exactitud ahora. Ah, Ya vamos a ir. Bueno. Creo que tiene ahí cuando, Nace en 1891, 1891. 91. bien, andaba cerca de los 30 años, ¿no? Cerca de los 30 años, porque ella a Sí, los 14 pierde su fe y a los 31 ya entra
Bueno, ya entra el Carmelo, me parece, pero no estoy muy segura. Bueno, de todas maneras, aquí, de casualidad, bueno, en la casa de su amiga Conrad Martius, empieza a leer el libro de la vida de Santa Teresa escrita por ella misma, ¿no? Y aquí, bueno, este es el momento puntual, podríamos decir, en que ella reconoce la verdad de esta gran santa mística que es bueno, el baluarte espiritual de nuestra espiritualidad carmelitana, ¿no? Junto con San Juan de la Cruz, evidentemente, ¿no? Y por supuesto que ya venía como en ese caminito, no solamente que era de lectura, sino de experiencias, ¿no? Como esa famosa mañana en donde ella entra a un templo, a una iglesia católica y encuentra a una mujer sencilla, con su bolsa de las compras, ahí sentada, cuando no había nadie oficiando ninguna liturgia, ninguna misa, ningún rezo, simplemente entró a tener un encuentro con Dios, ¿no? A hablar con Dios. Y esto dice cómo, ¿qué pasa acá, no? ¿Qué pasa acá? Entonces, eso y un montón de otras circunstancias. Yo creo que en Edith se fue sumando lo existencial, vital, con la cantidad de información que ella iba recibiendo desde las clases de Max Scheler sobre fenomenología de las religiones hasta, eh, bueno, leer a San Agustín, a Kierkegaard, etcétera, ¿no? Luego Cardenal Newman, bueno. Finalmente a Santo Tomás. No sé si Cardenal Newman fue antes o después de Tomás, pero ahí estamos. Bueno, esto fue en 1921. En 1922 se bautiza eh, y se bautiza el día de Año Nuevo. Acá me parece que hay un error, ¿no? Porque cuando ella se bautiza no toma este nombre, ¿o sí? No, 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 no. no, eso En es el posterior Carmelo. después en el Carmelo. Eso fue ya en el Eso es en Carmelo, el ¿no? Carmelo, sí, 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 sí. Bien. Bien, Eso se entonces lo acá hay, añade acá hay habitualmente. un error mío, perdón, pero menos mal que me di cuenta, sí. Bueno, etcétera, ¿no? Digamos, de 1922 que se bautiza a 1933 que ingresa al Carmelo, Ujú. eh, es el mismo año que Hitler conquista el poder, ¿no? Fíjense, ingresa al Carmelo un día antes del día de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Mucha coincidencia o mucha causalidad, digamos, ¿no? Bueno, acá también, digamos, seguimos con el camino para llegar a la parte más importante que nos interesa a nosotros, ¿no? Ya cuando empieza a escribir su obra fundamental, que había sido dejada porque ella creía que entrar al Carmelo significaba no poder hacer más vida filosófica ni escribir. Sin embargo, al poco tiempo le dicen, usted tiene que seguir con su trayectoria, con lo que estaba escribiendo, tiene que dar frutos con todos esos talentos que usted tiene, ¿no? Y entonces, entre 1935 y 36, escribe lo que es su obra fundamental filosófica, yo diría que también teológica y mística, que es Ser finito y ser eterno, ¿no? Pero aquí todavía, digamos, hay incipientes destellos de lo místico, que se van a concretar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, en 1938 el odio judío ya estalló, en la famosa Noche de los Cristales Rotos aquí, y Edith ya es obligada a mudarse al Carmelo de Echt, ¿no es cierto? Al principio ella no quería, pero al final, bueno, termina en Holanda. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y en 1941 inicia la redacción de Ciencia de la Cruz. Pero ese no es el único libro místico que escribió Edith Stein, ¿no? Los Caminos del Conocimiento de Dios, que es un tratado sobre Dionisio Areopagita y otros, digamos,
teólogos místicos, los primeros teólogos místicos, empezaron a impactar muy fuertemente en esta etapa de su producción, ¿no? Bueno, y todo esto de su muerte, que es capturada junto a su hermana Erna por las SS en el convento de Colonia, no, de Echt, perdón, ¿no? Y hoy estamos justamente conmemorando ese 9 de agosto terrible. Bien. Conversión y vocación mística. Entonces, ahí estaba. A 30 años tenía cuando leí el libro de la vida, ¿no? Conversión y mística fueron una y la misma cosa. Perdón que voy a poner. Ahí está. Si la fenomenología y el tomismo le aportaron los conocimientos de una filosofía con asiento en la verdad develada y revelada, el camino de la mística le prometía la experiencia de esa verdad con sede en el amor que el Dios amor le ofrecía. Yo quiero que acá veamos la conjunción entre el camino de ella como filósofa, como fenomenóloga, luego su encuentro con Santo Tomás, y que mientras tanto va produciendo filosofía, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto estaba sustentado por su experiencia, porque tiene que quedarnos muy claro que por más que haya tratados de mística y tratados de teología mística, y que haya muchos místicos que han escrito poesías, aunque la mística parece ser que es algo inefable, muy difícil de narrar, de explicar, pero no nos tenemos que olvidar que si no hay experiencia del encuentro con Dios, no hay verdadera mística, ¿no? Y eso es el camino eh, que ella quería, anhelaba, y luego, digamos, esta promesa de que esa experiencia de esa verdad con sede en el Dios amor es la verdadera experiencia mística, ¿no? Entonces, por eso decimos que la vida de Edith y su obra se conciliaron en un único camino, en donde teoría, experiencia, razón, fe, filosofía y mística se daban la mano. Fíjense, me pasó algo muy especial en la clase de ayer, una primer clase en la Facultad de Ingeniería de Córdoba, y yo como siempre iba no, ni siquiera a veces me doy cuenta, ¿no? Iba con mi cruz. Y casi al terminar la clase, uno de mis alumnos dice, profesora, usted da filosofía, pero lleva una cruz. ¿Y, y cómo hace para, cómo puede ser filósofo y a su vez tener fe? Fíjense, un alumno de 18 años me pregunta esto, ¿no? Y bueno, ahí tuve la oportunidad de explicarles que sin querer asemejarme en lo más mínimo a Edith Stein y compararme con ella, ¿no? Eh, yo creo que razón y fe siempre van de la mano en la persona, ¿no? Y eh, es el camino, podríamos decir, de los filósofos, de muchos filósofos nihilistas también, la modernidad misma, que ha separado como si fueran dos caminos por los que hay que optar, ¿no? Entonces, y ella con su pasión por la verdad por un lado y su pasión por llegar a esta unión mística con Dios, ha demostrado todo lo contrario, que razón y fe pueden ir caminando en un único camino ascensional. Porque es como si yo les preguntara a ustedes, ¿hay hay una verdad para la razón y hay otra verdad para la fe? ¿O hay una verdad para mi vida profesional, podremos decir así? Eh, eh, qué sé yo, aunque no seas un filósofo, un teólogo, y hay otra verdad para tu vida de fe, no. La verdad es una sola y se sintetiza en la vida de la persona, ¿no?
Entonces esto es eh, la verdadera experiencia que a su vez es un testimonio de cómo en una misma persona conviven estas dimensiones aparentemente opuestas, pero que en realidad no lo son, ni tampoco la filosofía con la mística, ¿no? Bueno, yo hice mi tesis doctoral sobre ese tema, ¿no? La posibilidad indudable de que la filosofía y la mística dialoguen, trabajen juntas, y de hecho se puede demostrar que en todo el camino filosófico siempre estuvo la mística de algún modo presente, ¿no? Bien, conversión y vocación mística. Bueno, esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? La persona como imagen de la Trinidad. Cada hombre lleva grabado en su espíritu la imagen de la Trinidad. Y esto ya es un texto anterior a Ser finito y ser eterno, que es la estructura de la persona humana, donde ella dice, termina así: el hombre es solo por Dios y es lo que es por Dios. Fíjense qué dos afirmaciones tan fuertes. El hombre es solamente por Dios, por supuesto. Es criatura de Dios, está creado por Dios, está sostenido en el ser por Dios. Y además, sin Dios, la vida del ser humano no tiene sentido. Esto es muy fuerte también lo que digo, pero me parece que es parte de lo que se puede recoger de la experiencia de mucha gente que pierde la fe y a su vez pierde su sentido vital, ¿no? Y además, la segunda afirmación dice, es lo que es por Dios. Es decir, nuestra identidad está atada a esa imagen que Dios tiene de nosotros mismos, ¿no? Bueno, es complejo este texto, ¿no? Pero vamos a ir más rápido porque si no, no se nos va el tiempo. Y uno dice, ¿la vida espiritual es vida mística? ¿Qué es la vida espiritual, no? Eh, Hoy en este tiempo se habla mucho de personas que son espirituales o quieren tener una vida espiritual, pero sin embargo no se dicen ligadas o creyentes de una religión particular determinada, ¿no? Eh, en nuestro ambiente también cristiano pasa, ¿no? Hay personas que dicen, yo me considero una persona espiritual, busco a Dios, pero no participo de ninguna liturgia, no participo de las prácticas católicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Edith Stein en Ser finito y ser eterno ya lo explica muy bien, ¿no? Y creo que esta cita es impresionante. Dice, en cuanto a espíritu, el hombre sale de sí abriéndose al mundo, pero no pierde nada de ese sí mismo. No pierde nada de ella la persona, aunque exhale de continuo su esencia en la plenitud de su vida personal. Estamos abiertos al mundo, exhalando nuestra esencia eh, en cada acto, ¿no? En cada relación humana, en cada clase que damos, en cada libro que leemos, etc. De igual modo, el alma, como centro de la persona y lugar y castillo del alma, por supuesto que eso lo toma de las moradas de Santa Teresa, aquel lugar donde cada uno está consigo mismo, en cuanto a espíritu, el alma en cuanto a espíritu, se eleva por encima de sí misma porque lo humano es siempre una tensión entre el reino del espíritu y el de la materia. Un estar condicionado por lo que le es superior Dios y también por lo que le es inferior sus pasiones. Pero Dios es la máxima participación humana en la divinidad. Dios es amor, perdón, y la máxima participación humana en la divinidad proviene del amor que es capaz la persona. Amor que comienza con el amor a sí mismo y que se despliega en el amante, el amado y el amor mismo. Ahí está de nuevo la Trinidad, la esencia trinitaria de la persona. Fíjense, amante, amado y amor mismo. Y luego repite, amor y conocimiento son uno, porque ambos están en el espíritu, pero también son tres, porque es el amor, el conocimiento y el espíritu. Y se relacionan
uno con el otro en el mismo espíritu. Parece un trabalengua, pero eh, si, si, digamos, bajamos un poco los prejuicios que tenemos con estas ideas, eh, creo que lo entendemos muy bien, ¿no? Y fíjense, la vida espiritual es la vida del amor de la persona. Amor que busca eh, la vida divina, que busca a Dios, que está en tensión permanente en esa búsqueda de no solamente de respuesta, sino de experiencia de ese Dios que es trinitario. Bueno, a ver. Bueno, esto vamos a seguir. Hay una otra cita que es sobre la oscuridad y claridad de la vida espiritual, que evidentemente que es así, ¿no? Entonces pero vamos a saltear eso, vamos a ir al camino místico directamente. ¿Qué es el camino místico? Es hacernos morada de Dios. Y uno puede decir, pero si ya Santa Teresa dijo que somos morada de Dios, ¿no? Claro. Desde San Agustín en adelante. O sea, esto, ¿cómo es hacernos morada de Dios si ya lo dijo Teresa, cuando llegamos a la séptima morada, estamos justamente allí donde mora Dios. Pero si no lo hacemos como camino consciente, si no le ponemos nombre a este camino, y si no decimos con nuestra voluntad, sí, Señor, yo me hago tu morada, puedes habitar mi casa. Eh, Dios mismo es el más respetuoso, el más amante de la libertad, esa condicionada de la persona, pero que quiere la libre adhesión de la persona a este Dios que lo invita a este camino místico, ¿no? No quiere ninguna decisión impuesta, no quiere nada que tenga que ver con un, un destino fatalista a ser místico. No, acá está la libertad del ser humano. Por eso es tan importante hacernos morada de Dios con un sí verdadero al camino místico, un sí verdadero a Dios, ¿no? Entonces, a esto va ligado esto que ama Edith Stein, que es decir que los seres humanos tenemos vocación de eternidad, ¿no? Uno puede decir, bueno, el ser humano es un ser mortal, finito, que tiene delimitado un tiempo vital entre su nacimiento y su muerte, y ahí se termina todo. Eso dicen los materialistas, los ateos, porque no creen en otro tiempo en donde ya no hay el espacio-tiempo de la vida terrenal, sino que hay otro tipo de espacio espiritual, yo diría sin tiempo, ¿no? En la eternidad no hay tiempo. Entonces, ella es muy consciente de lo que está diciendo, ¿no? Este es un acto vocacional puro, dice, inscripto en la naturaleza humana, porque el alma individual tiene como destino la vida eterna. Miren, yo les decía no al destino, acá ella habla de destino, pero el hecho que estemos destinados a la vida eterna no quiere decir que todos vivamos con ese sentido de seres destinados a la eternidad, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos preguntamos por esta vida eterna, ¿no? Entonces la vocación a la vida eterna es consumar la imagen de Dios en cada hombre, ¿no? De una manera completamente personal. Fíjense cómo une ella esta imagen de Dios, imagen de la Trinidad, eh, en esta vocación de eternidad, pero que nos pide que cada uno realice su propio camino. No hay un camino único para todos, sino que cada uno desde su persona, desde su peculiaridad, desde su diferencia, va a hacer este camino personalísimo. Por eso, dice ella, cada persona lleva un nombre propio. Fíjense qué bonito esto que les voy a terminar de contar ahora, que designa el nombre nuevo con que el Creador nos convoca a nuestra posibilidad más personal.
Fíjense, todos tenemos un nombre propio, pero a su vez, dice ella, este nombre propio va ligado al nombre nuevo, que está en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que nos pide, ¿a quién le pide Jesús eh, nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, ¿no? Hay un famoso relato allí, a ver quién se acuerda. Sí, Juan 3 en Nicodemo en Juan 3. Exactamente, en Nicodemo. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo si no puedo volver al vientre de mi madre? Entonces Jesús le dice, sí, pero puedes nacer de nuevo en el Espíritu, puedes nacer de nuevo con una decisión o con una eh, puesta en disponibilidad, digamos, abandonarse en las manos de Dios, ¿no? Que es Dios el que va a hacer el trabajo en nuestra alma, pero siempre y cuando nosotros estemos abiertos a ese cambio, ¿no? A ese nombre nuevo. Y esto también volvemos a ser finito y ser eterno, que los que me han escuchado ya saben que siempre hablo de esta cita porque me parece maravillosa, ¿no? Y dice, nuestro nombre escondido en Dios. Cada alma individual ha salido de las manos de Dios y lleva una impronta particular. Y cuando se dice en la revelación de Juan, al vencedor yo le daré una piedrecilla blanca y sobre esta piedrecilla estará grabado un nombre nuevo que nadie conoce sino el que la recibe. Entonces se pregunta ella, acá es Apocalipsis 2:17, ¿no? Este nombre, ¿no sería un nombre propio en el sentido pleno del término que expresa la esencia más íntima de aquel que lo recibe y le revela el misterio de su ser escondido en Dios? O sea, es tan íntima la relación nuestra con Dios que Dios tiene reservado un misterioso nombre nuevo para cada uno y que en la vida espiritual, en la vida mística e incluso en aquellas personas que no se consideran seres de oración mística, bueno, eso sería otro tema que trabaja también Edith Stein, ¿no? Si los que oramos somos místicos, bueno, nos podemos preguntar eso y muchas cosas más, ¿no? También en cada persona, aunque no sea un creyente así, con todas las letras, está reservado este nombre que cada uno de nosotros tiene escondido en Dios como un misterio, ¿no? Y ya vamos terminando. Bueno, la revelación secreta, estos de los caminos de conocimiento de Dios, pero el núcleo de la vivencia mística, ¿no? eh, Dice, ¿qué da al profeta la seguridad de que está ante Dios? Suplantemos la palabra profeta, ¿qué da a la persona la seguridad de que está ante Dios? ¿Cómo estamos ciertos, ¿no? Seguros de que estamos ante una vivencia mística? Dice, el ver con los ojos o la fuerza imaginativa no son suficientes para ello. Todo esto puede faltar y sin embargo puede darse la certeza interior de que es Dios quien habla. Esta seguridad se apoya en el sentimiento de que Dios está presente. Se siente tocado por Él en lo más profundo. A esto es a lo que en sentido propio denominamos experiencia de Dios. Es el núcleo de toda vivencia mística, el encuentro con Dios de persona a persona. ¿Quién puede decir? ¿Quién puede eh, negar o quién puede criticar? ¿Quién puede dar el argumento contrario a una persona que dice, eh, yo viví esta experiencia con Dios, yo sentí su presencia, yo me sentí tocado en lo más profundo, ¿no? O tocada en lo más profundo. Ninguna experiencia puede ser rebatible por un argumento, ¿no? Ni puede ser rebatible por otro, porque la experiencia, y sobre todo la experiencia mística, es eh, intransferible, no solamente inefable, quiere decir inefable que no se puede hablar de eso,
o no hay palabras para decirlo con con toda precisión, porque el lenguaje es pobre, el lenguaje es humano, es pobre, entonces la experiencia mística supera todo eso. Entonces, pero nosotros no estamos autorizados ninguno a desautorizar a alguien que dice, yo me sentí tocado por Dios, me sentí en su presencia, ¿no? Fíjense, esto es maravilloso. Y finalmente, La ciencia de la cruz, ¿no? Que es el libro, el último libro que escribió Edith Stein, con toda esa inspiración de San Juan de la Cruz, nuestro doctor místico por excelencia, ¿no? En donde estas cuatro categorías vienen a conformar como como un cuádruple, eh, cuatro puntos que incluso conforman los cuatro puntos de la cruz, ¿no? El conocimiento, el amor, la noche y la cruz. Cada uno puede poner, yo quise hacer la cruz, pero no me decidí porque creo que más vale que cada uno ponga estas cuatro categorías en los puntos que le parece puede ser la cruz, ¿no? Yo pondría el conocimiento en la base de la cruz, pondría el amor en la cima de la cruz y en los brazos extendidos la noche, ¿no? La noche mística, la noche de los sentidos, la noche de la oscuridad, la noche de la sequía espiritual y en la otra mano extendida la cruz misma, ¿no? Porque sin estos cuatro elementos que ella explica de una manera maravillosa, no estaríamos frente a una mística verdaderamente cristiana, ¿no? Entonces, simplemente decirles que eh, con esta conciencia de la cruz, Edith Stein corona, digamos, de alguna manera su entendimiento de lo que es la vivencia mística y su entendimiento de por qué todos los seres humanos transitamos por estas categorías en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Aunque eh, no podamos poner en palabras, digamos, estas vivencias, ¿no? Digamos, ¿quién no ha transitado sus noches oscuras? Su cruz desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la vulnerabilidad, las pérdidas, el sinsentido de la vida. Y la noche significa justamente eso que denota eh, el lugar de la nada, donde parecería que es el punto más alejado de Dios. Y sin embargo, Dios utiliza esa noche del espíritu, esa noche que parece árida, seca, vacía de Dios, para que el ser humano se purifique, se, se, se desposea de todo lo que le impide la unión con Dios, ¿no? Entonces, la noche es necesaria para la purificación. Entonces, el amor, evidentemente que atraviesa todo, ¿no? El amor atraviesa todo, desde el principio hasta el final. Y no hay camino humano sin cruz. Y no hay camino humano en donde en algún momento haya hecho presencia ese amor, aunque ese sujeto haya tenido una vida de desamor, de odio, de violencia. En algún momento de su historia aparece este amor, ¿no? Y todo lo que implica el desamor, ¿no? El desamor de la vida contemporánea, en donde no sabemos, no solamente no sabemos expresar el amor, sino que a veces huimos del amor, porque el amor nos hace vulnerables. Cuando amamos, nos vulnera ese amor, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz habló de Jesucristo como el siervo vulnerado. ¿Vulnerado por qué? Por el amor a los hombres, ¿no? No solamente vulnerado por la cruz misma, que es
es la máxima vulneración que pudo haber tenido un ser humano en aquel tiempo, la muerte en cruz, sino vulneración porque eh, él está a la espera él es el amante por antonomasia, pero está, o el amado por autonomacia, pero está a la espera de nosotros, sus amantes, ¿no? Y hasta que nosotros no le confesamos y no le demostramos su amor, va a seguir siendo el siervo vulnerado, ¿no? Bueno, creo que por hoy es bastante lo que tenemos que procesar. Y, y yo quería no ser tan filósofa, pero no puedo, o sea, es más fuerte que yo. Así que eh, quedo a la expectativa de sus preguntas y muy agradecida por toda su escucha, su paciencia. Por supuesto que esto es solamente un pincelazo en la vida mística que nos propone Edith Stein, ¿no? Un pincelazo y hermoso pincelazo donde fuiste contestando las mismas, porque al comienzo no decías, bueno, eh, el hombre, la persona humana, Imago Trinitatis, con lo de San Agustín, el hombre que se entiende, el hombre solo se entiende con Dios a través de Dios, y uno decía, ¿y cómo esto lo veremos en Edith Stein? Y lo fuiste desplegando previa narración biográfica, que nos viene bien recordar estos hitos que tienen que ver con esta mujer y esta mística, ¿no? Porque es todo uno. Y nos fuiste eso, desplegando a través de textos de ella, cómo es que uno se entiende vocacionado hacia este llamado, ¿no? De encuentro personal, y maravilloso, maravilloso este pincelazo en tan poquito tiempo, te agradecemos muchísimo. Y bueno, ya ahí Federico Santos tiene la mano levantada, así que ya le damos lugar. Muchas gracias. Un saludo a todos desde México. Saludos, doctora Inés. Nada más quería hacerle una Saludos, pregunta. Federico. Qué Igualmente. gusto me has dado. Pues quería yo preguntarle, porque usted mencionó que se ve palpable el nihilismo incluso en las facultades de filosofía y teología. Quería preguntarle, pues en concreto, en qué lo ha notado usted, si es algo a nivel propiamente de su país o a nivel mundial. Y gracias por Bueno, la presencia en este día tan significativo. gracias por tu pregunta, Federico. La verdad que no tengo ninguna autoridad de decir a nivel mundial. Yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Y desde lo que yo he vivido, eh, hay mucho cuestionamiento de esta cultura que incluso llega a los seminarios también, de que hay que trabajar mucho para sostener la creencia en un Dios desde lo discursivo, desde lo intelectual, desde, digamos, una postura eh, muy más academicista, podríamos decir, que existencial, ¿no? Entonces, yo tengo colegas que comienzan sus exposiciones y lo he escuchado varias veces. Bueno, tenemos que partir de que Dios ha muerto, incluso en el seno de una facultad de teología o de filosofía, ¿no? Bueno, filosofía se entiende un poquito más, pero, o sea, pero ¿por qué parten de esa premisa? Porque es lo que se percibe en el ambiente, ¿no? Se percibe en la cultura, se percibe que Dios es el gran borrado, no es que esté ausente, como dice Martin Buber en Eclipse de Dios, ¿no? Un libro maravilloso de un judío, Martin Buber. No es que Dios se fue y nos dejó abandonados, sino que nosotros le cerramos la puerta. Nosotros lo borramos del horizonte cultural. Porque ustedes díganme, fuera eh, de estos lugares de privilegio, eh, como el que tenemos ahora, ¿no es cierto? ¿En cuántos lugares hablamos de Dios? ¿No?
¿En cuántos lugares? Hablemos de la casa, la familia, el, el, el colegio, ¿no es cierto?, las universidades. Incluso hay gente que nosotros sabemos que son creyentes, que son católicos, pero no saben cómo incorporar el tema de Dios a sus discursos, ¿no? No, o se sienten como desvalidos de, de palabras, de categorías, de un argumento fuerte. En qué nos basamos, ¿no? Entonces, una autora tan significativa como Edith Stein no sirve solamente, o sirve entre comillas, ¿no? Estoy manipulándola en el buen sentido de Edith Stein. No sirve solamente para un encuentro entre, de, digamos, de inspiración carmelita o de inspiración teresiana, sino que hay que llevarla a la cultura de Edith Stein, hay que llevarla a los colegios, a la vida de todos los días, ¿no? A las parroquias, etcétera. Y creo que ella tiene una palabra tan clara, tan precisa a veces, ¿no? Y olvidamos que tenemos un tesoro ahí. Entonces, ella está ahí para que nosotros podamos usar ese tesoro de su discurso, de su entrega, de su testimonio de cristiano hasta el límite, ¿no? Hasta la muerte, hasta muerte, eh, la muerte contemporánea en un campo de concentración análoga, bueno, más parecido a la muerte de cruz en la época romana, ¿no? Ahí tenemos otra Gracias. pregunta Sí, ahí tenemos otra pregunta de Luis. Hay gente tan interesante aquí del otro lado de la pantalla. ¿Qué significa para ustedes, para cualquiera de ustedes, mística? Bien. Bueno, yo creo que tienen que hablar alguien del Carmelo, ¿no? Sí, que son las que encarnan la mística hoy. Vos lo tomaste desde Edith Stein, ¿no? Dijiste, ¿qué es el camino místico? ¿Qué es la mística? Desde Edith Stein, la respuesta que vos misma diste era hacernos morada de Dios, ¿no? Porque tenemos esta vocación de eternidad. Eh, pero bueno, también uno puede, desde la etimología misma de la palabra mística, misterio, ¿no? El hombre abierto al misterio, ¿no? Podemos, digamos, tenemos acceso a la mística, pero no estamos hablando, y quiero volver a lo de Inés, ¿no? Porque es de lo de Edith Stein, de fenomenología mística. A veces uno puede pensar que con mística nos estamos refiriendo a cierto tipo de fenomenología mística. No, no, la mística como una capacidad que lo ponías vos desde Edith Stein, cada alma individual ha salido de las manos de Dios, ¿no? Un acto vocacional inscrito en la naturaleza humana, como hombre capaz de, ¿no? Capaz de Dios, capaz del misterio, sintetizando, volviendo a Edith Stein. Pero Inés, Bien, vos podés completar. bien. Sí, está perfecto. Solamente completaría yo que en todos los tiempos del mundo, habidos y por haber, hubo búsqueda mística. Incluso en el pueblo griego, que tenía muy presente esto de que el ser humano debía volver a su fundamento, debía volver al todo, a la unidad del todo. Y entonces esto también lo tenemos en las religiones orientales, ¿no? Lo tenemos en el budismo, en el hinduismo, de una forma extraordinaria, distinta a la nuestra, ¿no? Pero están ahí, o sea, la historia de las religiones y la historia de la humanidad misma, esto lo relata muy bien William Johnston en su Teología Mística, ¿no?
eh, está llena de esa búsqueda de la unión con Dios. Yo diría que la mística es una experiencia, pero también es un camino de búsqueda, ¿no? Que no podemos decir que en todos los casos se dé la unión, sino que la unión es una aspiración del alma y es una invitación de Dios. O sea, están las dos cosas, es como un reflejo, ¿no? La búsqueda humana eh, que hace ese camino de interioridad y también a su vez ascensional hacia Dios, y la invitación divina que nos llama, nos invita, nos convoca a la unión, ¿no? Entonces, por eso dijo que esta vocación de eternidad que va como en paralelo a este discurso místico, Wittgenstein complementa desde lo antropológico por qué lo místico tiene sentido. Porque los seres humanos, podremos decirlo de otra forma, buscamos la trascendencia. Esto es tener sed de eternidad. Buscamos algo que está más allá de nosotros mismos, pero es lo que nos da sentido, lo que nos da un fundamento, lo que nos da la vida, ¿no? Nos da la vida. Los creyentes cristianos sabemos que no solamente Dios nos da la vida, nos dio su muerte en cruz, nos dio su redención. Dios mismo envió a su propio Hijo para que nos salvara del pecado y de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que no hay una sola definición de mística, sino que hay así como búsquedas etimológicas y cada religión tiene su formato de búsqueda mística, podríamos decir, ¿no? Su protocolo de búsqueda mística. Y nosotros, desde la espiritualidad cristiana y carmelitana, también tenemos ese protocolo que es de una ciencia de la cruz, ¿no? O sea, que está en el mismo San Juan de la Cruz. Sí. ¿Cómo es ese? Creo que es el cántico espiritual. No, ustedes me van a saber contestar mejor que yo cuando dice esta ciencia del conocimiento y del amor que trasciende toda ciencia, ¿no? Toda ciencia trascendiendo. Sí, en Bueno, Subida al Monte Carmelo. Sí. exactamente, la subida al Monte Carmelo, exactamente. Entonces, pero sin duda que hay una profundización aquí que no está en todas en todas las opciones místicas, ¿no? Acá hay una profundización tan antropológica, tan humana, tan vivencial de lo que nos pasa como seres humanos. Bien, acá está Ethel, que también quiere participar. Adelante, Ethel. Hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, Mira, yo soy escritora y hice un libro que se llama El hombre gris, teoría de los puntos 101. Trato Ajá. mucho el tema de la ontología y creo que Dios de alguna manera hizo realidad un poquito, en parte, este deseo que tenía de poder compartirlo con gente que sabe un montón y poder leer, si me permitís, y sin faltar el respeto a una personalidad tan grande como la que estás hablando, eh, un fragmento de lo que dice el libro, Sí, cómo no. eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el ser y con quién quiero ser. Dice, eso va a depender de cuánto pueda o quiera pagar por ello. Necesito saber quién quiero ser. Estoy hablando en especial por esto que estabas diciendo de la búsqueda, ¿no? De Dios. Entonces, necesito saber quién quiero ser. ¿Realmente tengo que ser algo distinto o alguien distinto a lo que soy? Quizá la pregunta sea ¿quién soy? Y si uno ya es, no cabe el deseo de ser. No debo querer ser. Entonces la pregunta es un error. Luego de tanta reflexión en soledad, en silencio,
por fin habló, la ella, que es un personaje, ¿no? Espejo, le dijo, no puedo decir quién quiero ser, porque eso va a depender de mis deseos, y estos de mis necesidades, y esto va a depender de mi entorno y de mis percepciones, y mi fe en que ello que deseo realmente existe. Quién soy es mucho más profundo, espejo. Quién soy tiene que ver con lo que vi cuando me reflejé. Yo ya soy. No necesito querer ser. Todo lo que haga va a ser una expansión de ese ser. Y esto tiene que ver con que si uno realmente está conectado y es parte de Dios, uno no puede buscarlo porque uno es parte. Lo único que tiene que hacer es reconocerse, Bien, porque a veces lo que pasa es que no nos reconocemos como hijos de Dios. bien. Entonces, yo entiendo que no hay búsqueda hacia Dios, hay la capacidad o no de reconocernos como hijos de Él y hacernos cargo de lo que significa ser su hijo. Porque ser Bien. su hijo es hacerse cargo en esta época más que nunca. Eh, no sé, Jesús dice que su yugo es liviano, ¿no? Gracias, Pero Ethel. realmente Gracias, Ethel. es, Perdón, no sé, la hermana Marcela, había unas manitos, hay que ser hermana Marcela, pero no sé si era... Sí, yo, gracias por el ratito. Yo creo que para mí, que trabajo con jóvenes y niños, es como el camino que hay que enseñar hoy ante tanta incredulidad contra Dios, ¿no? Esta negación de Dios entre los jóvenes, creo que Eddie Stay es como una figura muy valiosa, que creo que, como dijo la que exponía Inés, creo que hay que enseñar en los colegios, en los grupos juveniles. Creo que es un camino y gracias por enseñarlo. No, Es- gracias, Marcela. Gracias. Sí, es la responsabilidad que después nos queda, ¿no? Luego de conocer en profundidad el mensaje de Einstein. Hacernos responsables y decirnos, ¿y yo qué? ¿Qué hago yo? Bien. Bueno, muy bien, para Yo no quiero, perdón, excedernos, quiero hacer ¿sí? una pregunta muy breve. Inés, ¿qué recomendarías como primer libro para abordar a Edith Stein? Digamos, como para, por ejemplo, yo la conozco, pero no he leído tanto sus obras. Entonces, por ahí, un primer acercamiento a sus obras, ¿cuál recomendarías? Bueno, depende de Entre todo, depende de tu formación y el costado de Einstein que quieras ver, ¿no? ¿Cierto? No sé si tenés formación filosófica o no, o si te interesa más la espiritualidad de ella, o las dos cosas, digamos, no tengo, tengo alguna formación filosófica, pero no tan profundo, pero como profundizar más en su espiritualidad, ¿no es cierto? bien, bien. Acá hay un libro que justamente estuve repasando estos días, eh, que es de Javier Sancho Fermín, Una espiritualidad para hoy. Stein, 20 temas de estudio y reflexión, que es magnífico, es un libro inmenso, ¿no? Pero con esa claridad que tiene Javier Sancho y esa capacidad de análisis y de pedagógica también extraordinaria, ¿no? Y las obras de Stein son hermosas, pero hay que leerlo con una lectura acompañada o con un comentarista que te haga entender todos los temas, ¿no? Bueno, qué sé yo. Yo empecé a leer, por ejemplo, su autobiografía, de Estrellas Amarillas, después me fui por el camino
de la estructura de la persona humana, que es toda la pedagogía y la antropología, parte de la antropología de ella. Después empecé ya con Ser finito y ser eterno. Bueno, y también todos los escritos espirituales de ella, que son muchísimos, las oraciones, eh, los, digamos, toda su vida de alabanza, ¿no? De loas a ese Dios que amaba tanto, que ama seguramente en la eternidad, ¿no? Así que eso, Florencia, es un poco, yo no te conozco, si te conociera te podría decir un poco más. Es medio difícil decirlo así, No, pero sin muchas gracias, conocerte, muchas ¿no? gracias. No, Gracias. gracias a ti. Bueno, en nombre de todos seguramente habrán quedado cosas resonando y preguntas, pero bueno, también para respetar el tiempo de Inés y de todos, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias Inés, especialmente por dedicarte, por la preparación del Power y por toda esta apertura de tu tiempo, de tu corazón, de tu vida, a compartir con nosotros y a invitarnos a este camino de ser místicos, ¿no? Desde Edith Stein. Así que gracias, mil gracias, y le doy la voz a la hermana Andrea. Bien. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias Inés por todo lo que nos has regalado esta noche. A Florencia también le sugiero que la biografía sobre Edith Stein, hay una biografía muy linda para leer y también tiene un poco una síntesis de cada uno de sus escritos, además de una biografía de su persona, ¿no? Que es Edith Stein, vida de una mujer extraordinaria, de Müller y María Mata Neyer, que es muy interesante para comenzar un poquitito, ¿no? Sí, Para darle una entrada. Y bueno, y después agradecerle a todos su presencia en este momento, en esta noche, y volver a invitarlos para la próxima charla que va a ser en septiembre, el 27 de septiembre, Dios mediante. La hermana Belén del Carmelo de Lisieux nos va a hablar sobre Santa Teresita, así que bueno, ya después estaremos pasando las propagandas, los flyers, los links para poder comunicarnos. Para poder conectarnos el 27 de septiembre. Y en cuanto a esta charla, este encuentro con Inés, bueno, como saben, quedó grabado y bueno, próximamente lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube del SECA. Así que bueno, no sabía. va a quedar grabado en el canal de YouTube de SECA, así que bueno, los que quieran lo van a poder ver las veces que quieran. Ya mejor editado y guardado en el canal. Así que bueno, un poquitito era eso. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias Inés por tu presencia con nosotros, por haber compartido este momento. Y bueno, nos despedimos de todos ya en esta noche tan hermosa. Feliz día de Santa Edith Stein. Así que Feliz bueno. día, sí, para todos. Todo. Adiós, gracias por estar ahí. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Qué Adiós. lindo que van activando Adiós. las cámaras, así los Gracias, vemos. sí. Bueno, Gracias. cómo no, Qué lindo. Gracias. una foto Muy de lindo conjunto. podernos ver, qué lindo. Con la cámara Gracias. activada antes de cerrar. La verdad fue una maravilla escucharla. Qué Gracias. lindo. Gracias. Una maravilla. Gracias.